De la culpa y de la represión emocional. ¿Qué pasa cuando nos sentimos culpables de ser quienes somos, o de preferir lo que preferimos, o de querer tomar un camino alternativo que no es el que toma la mayor parte de la gente, de ser la oveja negra y que nos critiquen y que nos digan, y caemos en el error, porque no sabemos o no tenemos el entrenamiento adecuado, de cortar nuestras alas para tratar de encajar con los demás, para buscar la aprobación de alguien más? Soy perro, pero me dicen, no, aquí los gatos son los que se aceptan. Ok, está bien, voy a maullar, pero soy perro. ¿Me explico? Se suma a la conversación nuestra querida Audrey Vera, psicóloga y tanatóloga graduada del Instituto Universitario del Estado de México, coach ontológica por la Universidad Ibero, y sigue con nosotros Juan Antonio Barrera, psicólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, que además es profe y es doctor en desarrollo humano, y hoy no nos pone examen. Es lo que más gusto me da. Audrey, bienvenida al programa. Muchas gracias. Feliz de estar con ustedes. Igual. Qué tema tan interesante, ¿no? ¿Cuál es la conexión de la culpa y la represión emocional? ¿Y cómo nos afecta? Hace ratito los escuchaba hablar como de esta culpa adaptativa y de la culpa que no lo es. Entonces, cuando nosotros reprimimos las emociones que tienen que ver con el sentimiento de culpa, entonces hablamos de una desconexión. Si pasamos como todo lo que nos sucede a causa de un evento por el cual nos sentimos culpable a lo racional. Es decir, dejamos de conectar el cuerpo con las emociones que sentimos. Decía Fritz Perls que las emociones que enterramos, las enterramos vivas. Entonces ahí están tocándote la puerta todo el tiempo. Cuando nosotros hacemos esta desconexión, dejamos de escuchar lo que realmente quiere decirnos la emoción para reparar quizá lo que hicimos o dejamos de hacer, o para tomar conciencia de eso que queremos modificar en nosotros para que no vuelva a repetirse. Está muy interesante. Que yo entierre una emoción no quiere decir que la maté. La enterramos viva. Qué fuerte. Fíjate, la emoción, la palabra emoción significa moverse. O sea, viene del latín movere, emoción, moverse hacia. Entonces, cuando tú intentas guardar una emoción, es una fantasía, porque lo único que haces es que eso que está tocándote la puerta se va hacia otra parte. Es decir, proyectamos, como hace rato lo decían, proyectamos hacia el otro lo que en verdad está dentro de nosotros, o a veces inclusive retroflectamos, que es lo que yo siento por alguien, por esto que me sucedió, puede ser un enojo, rabia, miedo, vergüenza, lo regreso hacia mí. Entonces, en vez de hacerme responsable de lo que yo hice o dejé de hacer, lo que hago es como culparme por dentro, tener como un juez que es muy mala onda conmigo, y entonces empiezo a morderme las uñas, y entonces empiezo a tener un dolor de cabeza interminable, y entonces hay dolores musculares, somatización, también lo que hablaban hace ratito. Es decir, cada vez que negamos una emoción, nos perdemos la oportunidad de movernos hacia un lugar que es más sano. Por ejemplo, ahorita que venía en la carretera, ¿no?, y veía la Ciudad de México, ya saben, vengo de Metepec, y entonces alcanzas a ver todo el Valle de México precioso, pero había una nube gigantesca entre contaminación, el frío y todo lo que tú quieras y mandes, la bruma, y se alcanzaban a ver las montañitas de atrás del Ajusco, ¿no? Y entonces yo decía, las emociones, cuando las guardamos y cuando intentamos reprimirlas, son así. Alcanzas a ver la puntita de la montaña o como la punta del iceberg, pero todo lo que está debajo de esa bruma es lo que en realidad nos está avisando cómo nos estamos sintiendo y qué queremos hacer con esa emoción. Y si la reprimimos y nos sentimos culpables, eso afecta a nivel mental, físico, emocional, a nivel dinero, que hacemos o no hacemos, a nivel familia. Una persona frustrada, que no se acepta, que no se ama como es, que no honra sus emociones y no las expresa, ¿va a ser una persona feliz, productiva? ¿Va a ser un buen miembro de la sociedad, de la familia? Es que, fíjate, es como el cuentito este del perrito, ¿no? Que, o sea, que llega a un pueblo y entonces se mete a una casa de los espejos y empieza a ladrar, ¿no? Y entonces sale de esa casa y entonces llega otro perro y le dice, ¿qué onda? ¿Cómo te fue en el pueblo? Ay, horrible, todos los perros que están ahí son unos neuróticos y ladran y que no sé qué. ¿Y era él? Ay, amigo, mira lo que dice allá arriba. Casa de los espejos. Entonces, hacemos justo esta frustración de la que tú hablas, la convertimos en algo externo. Es todo lo que está alrededor nos parece terrible, todos están neuróticos, hay muchísimas cosas que no me gustan alrededor y dejo de ver las cosas que sí hay, que sí tengo para poderme proyectar en una cuestión positiva.
Ya. ¿Qué hacer con esto? Porque hay roles, hablando como de jaulas mentales, ¿no? Hay roles, el rol clásico tradicional de la mujer, que tiene su propia cárcel, y el rol tradicional clásico del hombre, que también puede ser bastante tóxico, y tiene una cárcel diferente. Estos roles tengo que encajar. En México dicen que las mujeres calladitas se ven más bonitas y se quedan en la cocina haciendo de comer y bla, bla, bla. Y el hombre es fuerte, tiene que proveer y se enferma y no va al doctor porque se aguanta y es un macho. Y hay muchas mujeres y hombres que no encajamos, me incluyo, en este rol tradicional. ¿Hasta dónde nos hace daño querer meternos a un rol impuesto por la sociedad? Porque los roles están definidos justo por la cultura, por las creencias, por todas estas cuestiones que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo desde que éramos niños. Entonces, estos roles en los que no encajamos son justo los que nos van frustrando y nos van generando como la culpabilidad de ser quienes verdaderamente somos, en este presente y no en un pasado, porque ese pasado nos sirvió para ser quienes somos ahora. Sí. Entonces, si hablamos como del rol femenino en cuestión de expresar emociones, las mujeres, pues sí, efectivamente tienen más este rollo de el sacrificio o de ser la cuidadora o la protectora, porque así es, o sea, tiene también que ver con un contexto fisiológico, biológico, psicológico. Y los hombres, por el otro lado, es, si muestras tus emociones, entonces estás hablando de un hombre que es vulnerable. Soy y débil. si te muestras, exacto, si te muestras vulnerable, te conviertes en una persona débil. Cuando es todo lo contrario, es, fíjense, el rollo de llorar, ¿no? Cuando estamos tristes, es solamente una forma de expresar lo que hay dentro de mí. Hay distintas formas de expresar el llanto, ¿no? O sea, una lágrima puede ser por cubrirnos del medio ambiente, de algo que me entró al ojo, y entonces ese lagrimal no tiene que ver con la emoción. Pero estas que sí tienen que ver con las emociones, cuando nosotros liberamos llanto por una tristeza muy grande, lo que estamos haciendo es bajar los niveles de cortisol. Lo que estamos haciendo es sentirnos mucho más ligeros en nuestra vida y por consiguiente más fuerte. Claro. Entonces, es una fantasía también y una creencia limitante el decir, si me muestro vulnerable ante los demás, hablando de las emociones que realmente siento, me voy a convertir en una persona débil. No, si me muestro y me expreso, voy a soltar físicamente, psicológicamente, emocionalmente, y por consiguiente voy a estar más fuerte ante la adversidad. Cuando hacemos ciencia, voy a pensar ahorita lo que dijo Audrey. Si yo me acerco, está llorando, está en crisis, y le digo, oye, déjame tomarte una muestra de tu llanto, está loco. Bueno, cuando hacemos ciencia, comprobamos que sí, hay cortisol en esas lágrimas. Y la otra es que estos patrones o estos esquemas de género también se han reforzado a través de las películas. O sea, si nosotros regresamos a la época de oro del cine nacional, pues se ponía más interesante la película si la señora aguantaba todo y el señor era muy maldito. Recuerdas seguramente que había una serie que se llamaba Gutierritz, creo que era una novela. Claro. El Gutierritz aguantaba todo, o sea, le hacían enojar y no protestaba, le pegaban y hacía el quehacer, o sea, en el rol de género estaba como invertido, pero de forma malsana. Fíjate que estuvimos revisando datos del INEGI y dice que la esperanza de vida de los hombres justamente es 5 años menor que las mujeres entre los 15 y 40 años de edad, porque dice que muchos hombres se mueren por hacerse los machos, justamente, es decir, por ejemplo, para empezar se pelean, porque pelearse es de machos. Si soy hombre y me faltas el respeto, no lo dialogo en forma inteligente, no gestiono mi emoción. No. ¿Qué me ves? ¡Ay, te voy! ¿No? Entonces, obviamente, se meten en pleitos físicos, pues se mueren muchos. Luego, de los que quedan vivos de los pleitos, no van al doctor. Les dieron un golpazo en la cabeza, en la nariz, en el pulmón, donde sea, no van al doctor, porque los machos no vamos al doctor. Sí. No, ando triste, ando deprimido. No, los machos no vamos a terapia. Llorar. ¿Cómo va a llorar si soy macho? ¿No? Entonces, el hombre va a terapia menos, va al doctor menos, se ponen agresivos al volante porque es de machos manejar fuerte y andar ahí echando el laminazo, entonces provocan accidentes. Entonces, fíjense, 5 años de expectativa menor de vida entre los 15 y 40 años, que es donde está la testosterona a todo lo que da, y también, obviamente, pues se enferman más del hígado por tomar mucho alcohol, como en las películas de la época de oro. Por eso no nos visitan los extraterrestres. Ven tanta cosa. Sale caro ser macho. Habría que preguntar qué hay detrás de ese enojo. ¿Qué hay detrás de ese enojo? A ver, tú le has preguntado a tus Tú dices, pacientes. no van a terapia. Claro, por supuesto. Es que
la mayoría de las veces, si no tenemos como estas herramientas para identificar la emoción que es, la cubrimos con otra como un mecanismo de defensa, como este golpe, como esta pelea, como estarme bronqueando con todo el mundo en el periférico, justo porque no identificamos cuál es la verdadera emoción que está detrás de esa emoción. ¿Qué es lo que está ahí atrás? Y porque además también, si se dan cuenta, a partir de mediados del siglo XX es que cambia como toda esta definición, inclusive como de la conciencia. Antes no se manejaba como tal, o sea, como hacer consciente tus emociones. Antes era solamente la parte racional, o sea, somos seres pensantes y a partir de nuestros pensamientos que nos volvemos libres, ¿no? Porque además también veníamos como de guerras mundiales, etcétera. Y si se dan cuenta es como muy poquito el tiempo en el que hay un proceso de transición para decir, a ver, hablemos de las emociones, pero desde la escuela, desde que somos chavitos. Enseñémosles a los niños, ya hay algunas, ¿no? O sea, no voy a generalizar porque sí hay muchas escuelas que ya lo hacen. Poquitas, y privadas la mayoría. Sí, pero ahí están, digamos que llevamos un pasito adelante. Sí. Entonces, enseñemos a nuestros hijos, yo no tengo pues, pero a los de ustedes, ¿no? Y a todos los chiquitos, ¿sí? Pero bueno, siempre es como lo coloquial, a nuestros hijos o a nuestros chiquitos, que está bien sentirse enojado. No es una mala emoción, no hay malas emociones. Claro. Las emociones vienen a nosotros justo para descargar todo eso que está relacionado con una experiencia. Claro. Y las emociones, a mí no me gusta cuando, digo, con todo respeto por algunos conferencistas, colegas, que hablan de aprende a controlar tus emociones. Espérate, ¿cómo controlar? Maneja tus emociones. Gestiona, ¿verdad? Sí. Gestiona tus emociones. Diferente. Dialoga con tus emociones. No, controla tus emociones. Y la gestión tiene que ver con el pensamiento. ¿Viste? O sea, es como, más que hablar de un control y apretarle un botón para que no te enojes en un 5 en vez de un 10, es ese pensamiento está relacionado con tu emoción. Y de esa manera es como vas gestionándolo. Es decir, yo ya sé que si me dicen una indicación con un nivel de voz muy alto, me va a prender, ¿no? Entonces yo hablo con esa persona y le digo, mira, mejor trata de decirme las indicaciones como en un nivel más bajito porque de repente me saca como de onda y entonces eso me descontrola. Ok, ya hice algo para gestionar mi emoción junto con la otra persona. Y cuando soy yo sola, entonces yo ya sé que en ciertas circunstancias a lo mejor me voy a alterar y entonces respiro y hago todo lo que tenga que hacer, pero lo pensé. O sea, si se dan cuenta, siempre van de la mano. No es como que una emoción sea una reacción inmediata que yo no la pedí y llegó. No, la emoción está relacionada con la experiencia previa que tuve en la infancia, en las memorias, en los recuerdos, en por qué reacciono así de cierta manera, quizá ante un engaño o ante la propia culpa. Esa es la conciencia, ¿no? El espacio al cual yo tengo derecho y que existe entre la emoción que siento y mi reacción. Ahí es donde puedo hacer ese manejo. Cada emoción sirve para algo. Pensemos en la culpa, sirve para reparar. Lo que si tú deshiciste algo o hiciste daño, sirve para reparar. Sí. Pero si no hice nada, no hiciste, sirve para liberarte. Porque te estoy culpando de algo que no eres culpable y entonces ¿por qué tendrías que mis papás se divorciaron, yo soy culpable. Pues sí. A tal persona le dio cáncer, es porque yo la hice enojar, etcétera, etcétera, ¿no? Que ese es un pensamiento ya así muy como de complejo de Dios, a veces como si todo tuviera que ver contigo. Es salirnos un poquito también como de la parte del ego que no nos funciona. Satanizamos como mucho la parte del ego y ¡ay, eres egocentrista! ¿No? O sea, coloquialmente así, porque cuando te centras solamente en ti y en que eso que te está sucediendo a ti tiene que ver con los demás, pues ahí sí es nocivo. Pero si ves la parte como del ego para diferenciarte de los demás, como unicidad, como verte como una parte auténtica, pues no afecta. Le voy a hacer una pregunta controvertida. Controvertida, y yo sé que mucha gente me va a odiar por hacer la pregunta, pero lo digo como una persona que quiso ser sacerdote, que fui monaguillo profesional y que sigo creyendo en Dios y sigo practicando, nada más que no tengo ninguna religión específica. A mí me hace ruido esto de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Desde el punto de vista psicológico, no religioso, ¿no sería una oportunidad para la religión empezar a quitar estas palabras? O sea, ¿sirve o no sirve ir a misa todos los domingos y decirte por mi culpa, soy pecador, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa? Ya sé que me van a odiar muchos por preguntar eso, pero es una pregunta que yo siempre me he hecho. Chócalas. Como mecanismo de control funciona, pero si quieres liberarte de ese mecanismo de control, pues simplemente lo dejas pasar. Claro, pero denominarme como culpable, como soy pecador y soy culpable todo el tiempo, porque esa es mi naturaleza. ¿Eso sirve o no sirve psicológicamente? Va a bajar tu energía, pues, va a disminuir tu autoconfianza.
si de alguna manera vas tú personalmente a reparar algo, pero no sirve si tú no te la crees, porque yo tendré que asumir una responsabilidad que no es exactamente. Pero ofendí a mi hermano. Soy culpable de haber ofendido a mi hermano y voy a repararlo. Pero soy culpable, esa es mi naturaleza. Pero a ver, si lo relacionas justo con esta oración, o sea, si es como, ofendí a mi hermano, soy culpable. Si se dan cuenta, y ojo, o sea, es que cada quien tiene sus creencias y son respetables, pero vamos a verlo como desde el punto fenomenológico, es tal cual, es ¿qué haces con tu manita y con tu puño? Te pegas en el pecho, y en el pecho, bueno, pues está el corazón, están nuestros pulmones, entonces es pegarle a mi cuerpo, pero además asumirle un pensamiento de culpa culposo, como un juez que castiga muy feo, es decir, si lo vemos así en materia religiosa, es como ver a un Dios que me está castigando por lo que yo hice. Y entonces eso que yo hice, quizás sí en un futuro se pueda convertir en algo mucho peor, como en una somatización de alguna enfermedad. Esa es mi opinión. Nos vamos a despedir de Telefórmula, pero el ejercicio, Audrey, ¿nos puedes dar en breve rapidísimo, el ejercicio para donde soltar? estén? Si pueden cerrar los ojos, cerramos los ojos. Si van manejando, respiramos, no, si van obvio. manejando, no. Respiramos, cerramos nuestros ojitos, respiramos inhalando por la nariz, exhalando por la boca. 3 veces, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, y ahí respirando tranquilito voy a identificar una parte en mi cuerpo en donde se sienta incomodidad, miedo, culpa. Cualquier emoción que me brinque y diga, ahí en ese lugar, por ejemplo, podría ser el centro del pecho, como decíamos ahorita, y en ese lugar, justo ahí en el centro del pecho donde siento esa incomodidad, le voy a preguntar a mi cuerpo, ¿qué emoción es la que estás sintiendo? ¿Qué emoción es esa que está sintiendo mi cuerpo? Y al identificar esa emoción, como básicas primarias, tristeza, ira, rabia, sorpresa, enojo, miedo, culpa, ahí le voy a decir a mi cuerpo, ¿qué necesito hacer con este sentimiento, esta emoción que estoy sintiendo ahora? Inhalo profundo y suelto por la boca. Gracias, Audrey. Gracias. Con eso cerramos la transmisión para Telefórmula. Se quedan con Maxine Goodside. Mañana estaremos hablando del fenómeno de Taylor Swift, que es un súper fenómeno y qué podemos aprender de ella para poner en práctica en nuestras vidas. Hasta mañana, Telefórmula. Volvemos en radio.